Bueno, aquí en medio del corte dándole un mensaje a una maquilladora de Venevisión tan querida, hace años que no sabía de ella. Qué bonito es recordar, qué bonito es tener a la gente en el corazón. Mireya Domínguez, donde estés, todo mi amor. 7:20. Vamos a conversar ahora con Iván Rojas Álvarez sobre una noticia muy interesante desde el punto de vista de la política exterior, de la geopolítica, de ese mapa mundi que está definitivamente en algidez en gran parte de su territorio. Iván Rojas Álvarez, internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COBRI, estudiante de doctorado de Historia. Iván, bienvenido una vez más, esta vez por la ventanita del Zoom. Buenos días, Eduardo. Mira, qué interesante que la Organización de las Naciones Unidas recomiende adhesión de Palestina al organismo luego de la votación de 143 países a favor de la acción, lo que le permitiría tener una voz en la mesa. ¿Esto es realmente sorpresivo? No, ya en varias ocasiones se han hecho votos, digamos, de solidaridad hacia Palestina en diferentes momentos del conflicto. Este conflicto no es nuevo. En los últimos 20 años ha habido varios cambios, pero hay que recordar que ya Palestina desde 2012 tiene el carácter de Estado no miembro observador. Es decir, Palestina ya tiene de alguna manera voz, lo que no tiene es voto. Hubo unos cambios, sí, que le van a dar, digamos, algunas habilidades adicionales dentro de Naciones Unidas, pero es algo un poco técnico. Al final el fondo de esto es más que todo solidaridad y instar al Consejo de Seguridad a reconsiderar la Unión de Palestina como miembro. Pero este paso que se considera, es decir, esta recomendación de la adhesión de Palestina a la ONU, ¿le daría voto o le daría más fuerza a la voz que tú dices que tiene desde 2012? Bien, creo que lo importante de hacer Palestina miembro para muchos es el reconocerlo como un estado, digamos, en el concierto de las naciones. De hecho, creo que 143 estados reconocen a Palestina Ujú. como un estado. Entonces, es una realidad en ese nivel. Pero algo que no se habla mucho y que quiero traer a la mesa es que Palestina en este momento no tiene realmente un gobierno totalmente funcional. Tenemos meses hablando sobre el tema de Gaza e Israel, Ujú. pero mucha gente no sabe que lo que se llama la autoridad palestina, que es quien representa a Palestina en Naciones Unidas, por ejemplo, no gobierna el territorio de Gaza, no tiene influencia en Gaza desde hace más de una década, porque quien gobierna Gaza es Hamás. Qué Cuando buen hablamos de punto, los qué números de buen punto. víctimas en Gaza, son números que proporciona Hamás. ¿Cómo describirías entonces en este momento eh, la estructura de poder, el funcionamiento del poder en ese territorio, eh, si cabe el término desde el punto de vista institucional, cómo se presentan los actores que intentan regir esta situación desde Palestina, desde la Franja de Gaza? Ok, principalmente tienes a la autoridad palestina que gobierna en Cisjordania, en el llamado West Bank, y tienes en el lado de Gaza a Hamas. Ninguno de los dos, en términos de elecciones, es legítimo. Mahmoud Abbas es presidente de la autoridad palestina desde 2005, aunque él sí ha hecho recomendaciones y ha habido cambios de primeros ministros, que hubo uno recientemente, por cierto, y se ha cambiado el gabinete varias veces. Siguen sin haber elecciones libres para que los palestinos elijan a su autoridad. Y del lado de Hamas, Hamas ganó una elección, si mal no recuerdo, en 2006, y luego no se volvieron a celebrar elecciones. Entonces, algo que la gente no está hablando es que Palestina también tiene una crisis institucional, en que la autoridad palestina, que es mayormente el partido o movimiento Fatah, y Hamas tienen una rivalidad política también. Eso también dificulta porque debilita la capacidad de Palestina de tener una voz unificada ante el mundo. Y bueno, y si sumas luego a Israel en la ecuación, se complica aún más la cuestión. Iván,
permíteme hacer una inserción acá con una nota que me ha facilitado mi equipo de producción, porque en este texto dice que si esa resolución considera que el Estado de Palestina cualifica para la adhesión a Naciones Unidas e insta que esa resolución es una afirmación e insta al Consejo de Seguridad a que reexamine la cuestión favorablemente. ¿Reexaminar para qué? ¿Cuál podría ser el pronunciamiento del Consejo de Seguridad? Sobre todo cuando Estados Unidos, que se opone a cualquier reconocimiento fuera del acuerdo bilateral entre palestinos y su aliado israelí, advirtió el viernes que si este asunto vuelve al Consejo de Seguridad, el resultado será similar al de abril. Es simbólico, por lo mismo. Ellos saben que Estados Unidos va a volver a rechazar un intento de ingresar a Palestina en Naciones Unidas. Por eso cuando se insta de esa manera, cuando se hacen este tipo de resoluciones, parte es una carga simbólica, que la tiene, y es verdad. Si no la tuviese, no lo estuviésemos discutiendo en este momento y no hubiese circulado por los medios del mundo. Es una forma de los países, más de 140 de ellos, demostrar solidaridad. Al final, y una vez que esto se defina con la fuerza simbólica que pueda tener, ¿qué peso le darías de esto y otros episodios que se estén dando dentro de la dificilísima situación que presenta la situación de la Franja de Gaza? Siento que puede tener un efecto en que, bueno, mantiene el tema vivo, el tema debe seguir en la agenda, pero al final me parece que hay muchos elementos aquí que ni siquiera estamos empezando a discutir. Dije uno de ellos, que es el tema de las elecciones, que siento que nunca se habla de esa situación. Pero mientras todavía estemos en situación de conflicto armado, también es un poco inocente de nuestra parte que yo empiece a hablarte aquí de fronteras y los acuerdos históricos y cómo rearmar un gobierno palestino. Es complicado querer hablar de esas cosas que son muy importantes cuando no tenemos ni siquiera un cese al fuego. Ese es el problema. Qué importante lo que has dicho. Bueno, Iván, gracias por ayudarnos a traducir, o gracias por traducirnos desde tu criterio una situación que podemos entender mejor dentro de la complejidad y el paso del tiempo en este conflicto. Un gran abrazo, Iván, hasta pronto. Siempre a la orden, Eduardo. Iván Rojas Álvarez, internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COBRI, estudiante de doctorado de Historia. Volveremos. Esto es publicidad y aprovecho este momento para recordar